Pues hola, esto es la Kaixo. piscifactoría, Hola. muy buenas, ¿Qué tal, Elena, Elena? vecina de Sangüesa, Mucho Gabriel, gusto. guarda mayor, tal? encantada. Y decía Elena que le encanta el salmón, y aquí es muy importante el trabajo que se hace en esta piscifactoría, es una de las 3 que tiene el gobierno de Navarra. En esta se dedican sobre todo a la cría del salmón, que luego se suelta al Bidasoa, pero ¿tú sabes qué es una piscifactoría? ¿Qué es lo que hacen aquí? A O sea, ver, ¿qué te crees? a ¿Que ver, Gabriel a está mí- todo el día aquí, no sé, mirando el agua y...? Pregúntale a Gabriel. Bueno, nosotros empezamos desde coger las propias reproductoras que se han salvado de la pesca, digamos, en el río Bidasoa, en la trampa que tenemos o la escala que le decimos en Vera de Bidasoa, las que nos interese subimos en cisternas a la piscifactoría y el resto, una vez cogido de tamaño y peso y muestra de escamas, las echamos pues presa arriba para que hagan su freza natural en el propio río, ¿eh? Y luego ya, pues una vez llegados aquí, por mediados de noviembre hasta mediados de enero, últimos de enero, hacemos todo el proceso de, digamos, del desove, ¿eh? Se tantean... ¿Qué es lo que le va a tocar hoy, verdad, de sobar? A ver, Paula. No le dejes. Hace un mes igual te toca desovar, No. pero ahora Bueno, no, hubiera ahora sido no. curioso, hubiera sido súper Hombre, curioso. o es sea muy que, bonito, es muy bonito. Y hubiera aprendido mucho además. Y habrías aprendido, pues, tipo ordeñar una oveja, que creo que has andado por ahí. Que le he ganado, por cierto, ¿Ah, sí? le he ganado. Oh, pues es Bueno. tipo ordeñar una oveja. Se anestesia a la hembra con el macho, pero estamos hablando bichos de 5, 6, 7 kilos, de 4 a 7 kilos. Entonces, para que no sufra de estrés a la hora del desove, lo dormimos. Se le vacía una palangana y luego a continuación Todo eso a mano, claro. todo a mano. Y luego se coge el macho igual, dormido, y se le hace una, digamos, una especie de masaje abdominal para que suelte el Para esperma que suelte. y luego automáticamente se revuelve bien Con la mano. con la mano las huevas con el esperma del macho. Sí. Y una vez endurecido el huevo, pasamos a contar. Se cuenta milimétricamente todas las huevas, desde el primer huevo al último, que nos dan como la campeona 19.747 huevas, pues todas, se Pasada. cuentan todas. Y ahora es cuando podemos ver cómo son esas crías o qué nombre Wow, tienen, qué para hablar curioso. bien técnicamente. Pues, alevines. Estos son los que nacieron ayer, ¿no, Gabriel? Esto es, ya veis cómo son pequeñitos, la bolsa, Qué que se le curioso. llama saco vitelino, con eso se alimentan alrededor de 20 a 30 días y unos días antes de la reabsorción total del saco vitelino, lo que hacemos es empezar con la caja artificial a darles pienso artificial. Que para tener estos ya 2 meses no tienen tanta diferencia de tamaño, ¿no? Aquí están, digamos, en la punta de abajo los más chiquitines, pero si os fijáis, arriba están ya nadando, ¿eh? Y ahí están ya pues con cuerpo y ya pronto pues para sacarlos afuera. ¿Y cuánto tiempo están aquí en este lugar? Desde que nacen aproximadamente alrededor de unos 3 meses y medio. Luego pasan a los semicirculares de fuera, que son ya autolimpiables y ya no les tenemos que molestar todos los días. Yo tengo una duda. Después de que han desovado los salmones, ¿qué pasa con esas madres? Hay que decir que en estado natural un 90% moriría. Desovándolo, si desovan o hacen la freza natural en el río. Pero aquí, con muchos cariños y mucho amor en el arte y con muchísima paciencia y horas y horas y horas, porque hay que decir que el salmón, una vez que entra del mar al río para desovar, no come. ¿Ah? Vive de sus reservas que ha acumulado en el mar y aquí, una vez liberada de las huevas, del desove, lo que hacemos es volverle a enseñar a comer. ¿Y cómo se hace eso, Gabriel? Pues bien sencillo, se coge una caña y con ese chipirón pequeñito de arroz se le pone en el morro y hoy te comen un chipirón, mañana igual 2, a lo primero comen poco, pero luego pues la reina, que la tenemos aquí, esa nos puede comer hasta 200, 250 gramos diarios. Entonces multiplican su peso entre un 70 a un 120%. Tienes ahí un tesoro, está claro, porque no nos lo abres. Como excepción os voy a abrir, pero no le abro a cualquiera, ¿eh? Ah, No. sí, ¿eh? Y con las manos quietas, ¿eh? ¿Por qué me lo Detalle. dices? Porque Porque he saltan. visto algún programa tuyo. Solo por eso. Ahí viene. ¡Hala, es gigante! Sí, sí.
Esta es una hembra de 3 inviernos de mar. La estancia en el mar nos marca el tamaño y la largura, claro. Cuanto más inviernos esté en el mar, pues vuelven más grandes. Yo creo que Gabriel sabe cuando se sueltan los salmones y comienza la temporada, dónde está ese primer salmón, el más grande. Si te guiñamos el ojo no nos lo vas a decir. Bueno, igual en secreto. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por vuestro trabajo. Vale. Adiós. Agur. Agur.